Pues lo primero, muchas gracias a Club Ergal por la oportunidad de hacer esta pequeña presentación y gracias también a la audiencia. Espero que algo de lo que tenemos aquí os pueda resultar de interés. Eh, el enfoque de la digitalización, si vamos a la definición de la RAE, es proceso por el cual procesos analógicos y objetos físicos se convierten al formato digital, es muy, muy amplio, ¿no? Luego, si vamos al ámbito empresarial, siempre se asocia mucho con la transformación digital de las empresas. En nuestro caso, y probablemente por el tipo de objetivos que tenemos, la clave de la digitalización, al menos para CENER, es facilitar la explotación de datos para generar un resultado de la forma más óptima. ¿Cuál es ese resultado? Pues depende. Las aplicaciones y la información que queremos obtener de los datos pueden ser muy diferentes dependiendo del ámbito, dependiendo de la aplicación o dependiendo de las necesidades de cada usuario, pero digamos que siempre requiere lo mismo, y lo que requiere es tener los datos más estructurados, más organizados y que sean fácilmente explotables. Entonces, un poco en línea con el objetivo que queramos obtener de los datos y de la información digital, los pasos serían los siguientes. Lo primero, tendríamos que determinar los datos necesarios. Aquí quiero mencionar que a veces tenemos la tentación de digitalizar y de preparar todos los datos, el mayor volumen de datos posible, y la experiencia nuestra es que es mejor ir primero a mínimos, ver qué mínimos datos que generalmente están disponibles sirven para cumplir tu objetivo, y luego ir poco a poco intentando que integrando más datos ese objetivo se cumpla pues, de una manera más eficiente o más precisa. El segundo paso sería pasar a formato digital. Esto es lo que es la digitalización puramente, pero luego hay otros dos pasos que están un poco entre lo que es la digitalización y lo que es ya la explotación, que son la estandarización y la estructuración. Y los dos son críticos si queremos que esa explotación de datos sea lo más óptima posible. De la parte de estandarización tampoco voy a dar mucho detalle. En cuanto a los formatos de almacenamiento, sí que quiero comentar que todavía hay cierta inercia a usar formatos como Excel, que son muy flexibles para el usuario, pero que luego no se acomodan a las necesidades de lo que es la explotación de datos. Especialmente dan muchos problemas, y especialmente cuando trabajas con cantidades de datos muy, muy grandes. Entonces, ha habido como un salto a formatos de texto, y lo más reciente es ir a formatos de almacenamiento en columna para Big Data. Los que estéis familiarizados con el trabajo en nubes, pues probablemente os sonarán los formatos Parquet o Delta Lake, que son formatos orientados a una gestión muy, muy rápida y muy eficiente de los datos y una explotación de los datos. En cuanto a la parte de nomenclatura, bueno, la mala noticia es que no existe un data estándar común en eólica. Entonces toca a cada entidad establecer una nomenclatura interna. Sí que es verdad que hay una normativa, la IEC 61425, que puede ayudar bastante en algunos ámbitos, y luego hay iniciativas internacionales que, bueno, pues que han desarrollado cosas, pero sí que es verdad que ninguna resuelve el problema de forma completa. Todas tienen limitaciones prácticas. Os dejo también ahí una tablita que son normativas recopiladas específicas de operación y mantenimiento, un poco con lo que cubren, lo que no cubren, o un poco sus ventajas o sus inconvenientes. Y luego la parte de estructuración, que ya entraría un poco de lleno en la explotación de los datos y que puede depender un poco de qué es lo que vayamos a hacer con los datos o qué es lo que queramos obtener de ellos. Os he dejado una serie de recomendaciones. La primera es estructurar los datos de una forma intuitiva y coherente. Por ejemplo, pues, si quieres digitalizar una planta eólica y estructurarla para trabajar con ella, yo recomendaría que las relaciones entre las estructuras de datos pues tengan cierta semejanza con la planta real, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una estructura de datos de una tecnología de aerogenerador concreta, si queremos meter la curva de potencia, pues la curva de potencia de esa tecnología puede ser un atributo de la estructura de datos del modelo de aerogenerador, ¿no? Porque nos va a resultar luego más intuitivo trabajar con esos datos.
Un segundo punto sería buscar si necesitamos herramientas externas o si necesitamos generar software propio o si necesitamos un entorno de computación en cloud, buscar siempre las herramientas, los motores o los lenguajes que más adecuados sean a nuestros objetivos, ¿no? Es una reflexión que siempre yo creo que es importante hacer. Por ejemplo, si trabajamos ahora con volúmenes grandes de datos, pues igual no nos vale ya cualquier librería o cualquier lenguaje de programación. Hay librerías como Apache Spark y Dask muy orientadas a Big Data y lo mismo pasa con los entornos o lo mismo pasa con herramientas de terceros. Tercer punto sería, ya si vamos a generar software propio para nuestra empresa para generar procesos digitales, yo siempre, pues esto es una obviedad, pero seguir buenas prácticas de programación, tener repositorios de versiones, tener test de prueba de las versiones es fundamental. Fundamental, sobre todo si no queremos perder mucho tiempo. Cuesta un poco al principio, pero luego se agradece. Y por último, tener claro el objetivo final y, y con el objetivo final definir muy bien cuáles son los inputs necesarios. Lo que decía antes, esto puede ser a mínimos y luego ir incrementando el número de datos para mejorar la precisión de tus resultados. Y también los procesos intermedios que nos van a llevar de los datos crudos a el resultado o la información enriquecida que queramos generar. Dos puntos que he destacado ahí. Muchas veces cuando desarrollamos un proceso de datos nos fijamos mucho en el resultado. Queremos obtener, por ejemplo, el consumo de vida en una pala. Vale, cuando generamos un proceso deberíamos tener también otros objetivos si queremos que ese proceso lo use la gente y que funcione en nuestra organización o en una organización externa. Por ejemplo, deberíamos considerar aspectos como la eficiencia, la fiabilidad y la robustez. O sea, si son procesos no supervisados o semiautomáticos, lo peor que nos puede pasar es que eso esté siempre colgándose o que sea lento, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante es la escalabilidad. No podemos hacer un desarrollo para un parque y luego darnos cuenta que tenemos que monitorizar cientos de parques. Lo mismo pasa con la integración y la versatilidad. Tenemos que tener en cuenta que ahora ya generalmente los softwares o los procesos no son independientes, sino que nos va a interesar meterlos en flujos de datos y que lo que sea el output de uno va a ser el input de otro. Entonces es bueno generar procesos o software con datos digitales que estén muy bien preparados para integrarse en varios entornos, con distintos procesos, que puedan manejar distintas librerías o que puedan trabajar con distintas aplicaciones. Y por último, la simplicidad. Si queremos desplegar un proceso, contra más simple sea, mejor. La gente suele tener poco tiempo y contra más intuitivas sean las cosas, más fácil es que se usen. Y luego también he incluido ahí, porque me parece bastante importante, identificar y gestionar las limitaciones de los datos. He puesto 4 puntos. ¿Cómo va a ser el volumen de datos con el que vamos a trabajar? ¿Pequeño, mediano, grande? ¿Hay disparidad de datos? Pues puede ser, ¿no? Si trabajamos con el sector eólico, podemos tener datos de modelos, podemos tener escadas, podemos tener datos de diseño de parque o de aerogeneradores, entonces tenemos que entender cómo relacionar toda esa información. Otro aspecto fundamental, el que haya trabajado con SCADA, estos dos aspectos, calidad y huecos, los entenderá perfectamente. Hay veces que no nos podemos fiar del dato de entrada de nuestro proceso. Y a nosotros nos ha tocado muchas veces corregir señales del SCADA, porque al final, si hay errores en los datos de entrada, todos tus procesos, toda la información que generes en ese proceso de datos digital va a ser errónea. Entonces, a veces toca verificar la información y cuando se puede, a veces toca hacer un curado o una corrección. Y lo mismo pasa con los huecos. Por ejemplo, en escadas viejos de tecnologías antiguas puede haber años faltantes. Entonces, puede ser que no importe para el tipo de análisis que se va a hacer o puede ser que sea fundamental que la información esté completa. Y si ese es el caso, hay que tener estrategias para rellenar. Y ya lo último que me queda presentar es nuestro caso de éxito. Tengo que ser honesto, yo llevo más de 20 años en eólica y me he equivocado multitud de veces. Entonces, aquí vengo con lo bonito,
pero un poco el objetivo es que esto pueda ayudar a la gente pues, a equivocarse menos o a no cometer errores que yo, por ejemplo, sí que he cometido en el pasado. Entonces, este es unas librerías nuestras que se llaman Wendy para digitalización y análisis de parques eólicos. Como veis en la parte de arriba, se puede nutrir de datos muy diferentes, datos de diseño de planta o de aerogenerador, datos operacionales de parque o datos de modelo. Y luego en la parte de abajo tenéis diferentes módulos con librerías para diferentes aplicaciones. Librerías de análisis, librerías de monitorización o incluso para simulación de parque y para generar posibles escenarios futuros. Y luego también métricas. No me interesa tanto entender todo lo que puede hacer el software, sino que quería explicaros qué es la parte del centro, la del core y la del preproceso, porque es una parte que muchas veces no visualizamos demasiado a los usuarios, porque no es el objetivo final de los usuarios del software, pero es una parte a la que hemos dedicado muchísimo esfuerzo. Y básicamente lo único que hace es estructurar los datos en una planta digital. Nos hace los datos, que todas las aplicaciones tengan los datos accesibles de una forma muy ágil y que puedan trabajar y explotar los datos de la mejor manera posible. Y también hay una parte de corrección. ¿Vale? Vale, ¿qué hemos conseguido con esto? Por ejemplo, os traigo un ejemplo de aplicación que es la monitorización de consumos de vida, de funcionamiento y de desempeño de flotas de aerogeneradores. Entonces, eh, con la correcta filosofía de digitalización, en menos de 3 años se están monitorizando con esas librerías 1,5 gigavatios de potencia eólica instalada. Las librerías se han internalizado e integrado en procesos de diferentes entornos, en diferentes flujos de trabajo o en diferentes cuadros de mando, porque pues hay diferentes dueños de parque o operadores que la usan. La actualización de la información es personalizable, es muy rápido trabajar, es muy rápido generar la información, entonces puedes actualizarla de forma diaria o semanal en función de las necesidades. Y luego la extensión y desarrollo de nuevas aplicaciones que van surgiendo pues por las necesidades de los dueños de parque, pues es muy rápido. Y lo mismo, voy a presentar algún resultado para que entendáis cuál es la información que genera, pero más que en el resultado, el interés es un poco que veáis que toda esta información, como tenemos todos los datos y todas las estructuras muy bien gestionadas, los datos están limpios, los datos están corregidos, todo con muy buena calidad, esta información la podemos generar de forma rápida, sin incidencias, de forma muy ágil, etcétera, etcétera. Entonces, esto, por ejemplo, es el seguimiento de consumo de vida de aerogeneradores y componentes, que se puede usar para muchas cosas, pero principalmente para mantenimiento. La gráfica de la izquierda es simplemente el histórico de consumo de vida en un punto concreto de una pala, de un aerogenerador de un parque. Y la gráfica de la derecha es para un parque concreto, es un mapa de los consumos de vida en diferentes radios de las palas. Hay otras señales que hacemos seguimiento, que son variables de funcionamiento. Muchas veces son duplicadas con el SCADA. En la gráfica esto lo usamos más para evaluar desempeño y para detección de anomalías. En la gráfica de la izquierda es simplemente durante 10 días la monitorización de la potencia generada por una máquina concreta. Y en la gráfica de la derecha lo que tenéis es la energía producida por un parque concreto a lo largo de su vida útil, y en las dos está comparado la predicción de un modelo contra lo que se ha registrado en el SCADA. ¿Vale? Vale, y por último, podríamos establecer unas métricas, que esto generalmente nos ayuda a tomar decisiones para escenarios futuros, para, en lugar de analizar toda la información que se genera de todos los parques, pues reducimos a unas métricas que nos resumen un poco cuál es el desempeño. Lo de la izquierda simplemente sería estimaciones de AP anuales de un parque, y en la gráfica de la derecha lo que tenemos es una métrica muy típica también, que es la comparativa de la curva de potencia experimental por máquina y año, en este caso es para una máquina un año concreto, comparada con la curva garantizada por el fabricante del parque. Y esto también podríamos verlo para cualquier máquina, para cualquier año, en cualquier momento.
El resumen principal es que esa reflexión y ese trabajo y ese esfuerzo en una correcta gestión y explotación digital de los datos facilita luego el desarrollar o el poner en funcionamiento múltiples aplicaciones. Aquí he destacado 5 aplicaciones que a mí me parecen muy de interés para el futuro. La primera es la evaluación del desempeño de máquinas, parques o flotas de aerogeneradores. La segunda es un poco que hemos visto los resultados, la monitorización. Puede ser de consumo de vida en componentes de las máquinas o cualquier otra variable, y también el poder tener alertas. El tercer punto sería gestión de operación y mantenimiento. ¿Cómo nos puede ayudar esa información enriquecida a ver si nuestras estrategias de mantenimiento y nuestras estrategias de operación son adecuadas o qué puntos débiles tienen? Y luego hay 2 aspectos más orientados a toma de decisiones futuras, que sería la simulación, por un lado, de escenarios a corto plazo, cuando tenemos una buena predicción que podemos tener una buena predicción de cómo va a ser el precio del mercado eléctrico, cómo va a ser las condiciones meteorológicas en el parque. Podemos entrar para evaluar el funcionamiento en esos mercados y con distintas estrategias de operación. Y luego tendríamos la simulación de escenarios a largo, que normalmente no tenemos tanta precisión en las predicciones, pero sí que podemos evaluar aproximadamente qué impacto va a tener diferentes estrategias de control del parque, por ejemplo, por temas de ruido o para control de avifauna, también cómo van a afectar distintas estrategias de fin de vida, repotenciación, fin de vida, extensión de vida, etcétera. También qué impacto pueden tener factores externos como el cambio climático o el cambio de los mercados eléctricos o la regulación. Y por último, también podemos evaluar estudios preconstructivos de diseños de parque, qué desempeño o qué impacto van a tener en nuestro negocio. Y por mi parte, esto es un poco todo. Muchas gracias por la atención.